están? Un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias a todos los que nos han escrito y nos han dicho que están siguiendo esta serie especial de la vida de Jesús. Esta semana que recordamos o la llamamos Semana Santa. Gracias a Dios porque hemos aprendido muchos conceptos, muchas cosas que sucedieron con Jesús, pero que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a poder observar, después de haber visto el día de ayer el tiempo de oración de Jesús, vamos a poder observar de qué manera fue Jesús a un juicio. Ahora, un juicio, ¿qué es un juicio? Bueno, un lugar donde llevan a aquellas personas que han hecho algo malo para poderles decir si es culpable o no. Así que vamos a ver por qué Jesús tenía que estar ante un juicio. Los que conocemos de Jesús, los que hemos escuchado a través de la Biblia quién es Jesús, sabemos cómo era Él. Pero antes de decir cómo Él era, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y nos quedamos ayer allí en Getsemaní, ¿sí? Estaba Jesús con sus discípulos, después de haber orado le dijo, vámonos porque ha llegado la hora. Y en ese momento preciso apareció junto con los sacerdotes el que le iba a entregar. Y vemos ahí a los sacerdotes y a Judas. Judas, uno de los 12 discípulos. Qué interesante que alguien que amaba a Jesús, que había estado con Jesús, fue quien le entregó. Estamos hoy en Lucas capítulo 22, versículos 47 en adelante. Pero vamos a ver si esto ya estaba escrito, que un hombre iba a entregar a Jesús. Y voy a pedirle a mi querido ayudante de esta semana, Josué, que me ayude a leer Salmos 41:9 y Zacarías 11:12. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y ahora Zacarías 11:12, ¿qué nos dice? Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piedras de plata. Muy bien, vemos ahí en esos dos capítulos cómo iba a ser entregado por alguien que lo amaba, que había comido con él, que estaba con él. Y dice la Biblia que a través de un beso, ¿verdad? Él había ya dicho a los discípulos, a través de un beso en la mejilla, fue entregado Jesús ante los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes eran las personas que administraban dentro del templo, ¿verdad? Y ellos querían llevar a Jesús, lo querían juzgar. Por eso nuestra lección del día de hoy se llama el juicio. Y allí lo querían llevar ellos y querían conocer más por qué lo querían culpar. Querían ahondar un poco más con Jesús. Y vemos allí que los principales sacerdotes lo llevaron a un lugar, dice la palabra, y allí dice que Jesús fue escarnecido y azotado. Y me llama mucho la atención que en el versículo 63 y 64 dice que los hombres que custodiaban a Jesús, porque lo llevaron preso con ellos, se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, lo golpeaban al rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? O sea, le pusieron como una venda y como quien dice, dime, ¿quién soy? Vaya, tú eres Dios, dime, ¿quién soy? Algo así lo estaban haciendo en un tono de burla. Y lo habían llevado aparte para poderlo acusar, para azotarlo. Eso fue justo antes de el juicio. Ahora, ¿dónde vemos que eso iba a suceder? Isaías 52:14 nos dice lo siguiente. ¿Cómo se asombraron de ti? Muchos de tal manera fue desfigurado de los ojos, su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Su rostro iba a ser desfigurado. Imagínense que alguien le golpee y les lastime su cara y les lastime su rostro.
iba a ser desfigurado. Isaías lo había dicho, iba a ser desfigurado. Y esa noche ahí en ese lugar, estos hombres hicieron eso con Jesús. Pero dice que el día siguiente en la mañana, Jesús fue llevado precisamente ante la primera persona con la que iba a estar en juicio, que era el concilio. ¿Y quiénes componían el concilio? Bueno, lo componían los líderes del templo, los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Ellos componían el concilio. Ahora, algo que me llamó mucho la atención a medida que investigaba es que estos hombres querían como encontrar algo malo en Jesús. No había forma de acusarle porque él no tenía pecado, él era santo, dice la Biblia. Jamás había hecho algo malo. Pero los sacerdotes, los escribas, los ancianos querían encontrar algo malo en Jesús. Y allí en este libro que estamos leyendo el día de hoy de Lucas, vemos que ellos le hacen una pregunta y le dicen, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis, les dijo Jesús. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Prácticamente Jesús sí les estaba declarando que Él era el Hijo de Dios. Y eso los molestó muchísimo a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que ellos eran más importantes para Dios, que los sacerdotes tenían un lugar demasiado especial y eran más importantes, y que el sacrificio que se hacía cada Pascua era muy importante, era más que suficiente. Jamás imaginaron que Jesús iba a ser el máximo sacrificio delante de los ojos de Dios. Así que el primer lugar donde Jesús fue juzgado fue ante el concilio, ante los ancianos, ante los sacerdotes, podríamos decir ante los principales de la iglesia, que con odio, que con una mala intención querían juzgar a Dios, querían decirle a Dios cosas que no eran correctas. Y allí una vez más, las personas, algunos de los que estaban ahí, nos dice Marcos 15:65, empezaron a escupir a Jesús y a darle. ¿Saben? Encontramos que eso iba a suceder en Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me endulzaban. La barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Muy bien, no se escondió Jesús, él sabía que tenía que sufrir, que su rostro tenía que ser lastimado. La segunda persona, así que vieron los sacerdotes que no podían hacer nada, que simple y sencillamente lo iban a acusar y lo llevaron a Jesús ante un hombre que se llamaba Pilato. Ahí estaba Pilato. Ahora, Pilato era un gobernador de Roma. Él llegaba a todas las fiestas de la Pascua a Jerusalén. Estaba allí porque tenían una costumbre. Siempre ellos participaban de la fiesta, pero también eran los que, como era un gobernador, eran los que dejaban libre a una persona de los que habían sido culpables durante ese año. Así que Pilato estaba en esa fiesta que se estaba celebrando de la Pascua y fue llevado ante Pilato. Así que Pilato dijo, ok, ¿por qué me traen a este hombre? Les preguntó a los sacerdotes y ellos le dijeron, este cree que es el rey de los judíos, cree que él es el Hijo de Dios y por eso lo traemos acá. Y Pilato le empieza a hacer preguntas a Jesús. Lo vemos ahí también en el libro de Lucas, capítulo 23. Así que empezó Pilato a preguntarle y algunas cosas Jesús solo le respondía, tú lo dices, como confirmando lo que Pilato le preguntaba. Una de las preguntas que Pilato le hizo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices, yo soy el rey de los judíos. Así que estaba ante Pilato y se escuchaba bulla allá en el pueblo. Ya, imagínense, ya era de día y la gente estaba alborotada, porque ellos sabían la tradición que tenían, soltar a un hombre de los malos y dejarlo libre para castigar a otro de los hombres. Así que
quedó ante Pilato y Pilato dijo, óigame, yo no encuentro nada malo en este hombre. Este hombre no ha hecho nada malo. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a enviarlo a él a donde Herodes. Ahora, ¿quién era Herodes? Bueno, Herodes era el principal de Galilea. Y Herodes se alegró, dice, porque quería ver a Jesús, quería verlo a él, estar ahí y ver las cosas y los milagros que Jesús hacía. ¿Y saben qué? Jesús no hizo nada, ni siquiera respondió a las preguntas que Herodes le hacía, porque sus intenciones no eran ver a Jesús como la persona que era, como el Hijo de Dios, sino que solo querían ver el show, el espectáculo de las cosas que hacían. Muchos ya los habían visto, los sacerdotes ya habían visto los milagros de Jesús. Herodes ya había escuchado acerca de Jesús, pero él quería verlo. Y muchas veces así nos sucede a nosotros, ¿verdad? Nos gusta ver cosas espectaculares que suceden muchas veces para poder creer. Y saben, la fe que la Biblia nos habla es una fe que yo no veo aquello que creo. Esa es la fe que nosotros creemos, ¿verdad? Aquello que yo no lo puedo ver, pero lo puedo creer por fe, porque creo en Él. Pero Herodes quería ver. Así que Jesús no hizo nada. Y la ira de Herodes se encendió. Así que dijo Herodes, no, este hombre no tiene nada malo, lo devuelvo a Pilato. Y lo devuelve ante Pilato. Imagínense Pilato de nuevo con aquel hombre, con Jesús, y ya había visto que nada pasaba. Pero dice la Biblia que entonces Pilato empezó a decir, ok, vamos a ver, ¿qué es lo que quieren con este hombre? ¿Qué es lo que yo ya lo interrogué? Ya le dije todas las preguntas y yo no veo nada. Así que lo voy a soltar, le dice en el versículo 16. Después de castigarle, yo lo voy a soltar. Y tenía él necesidad de soltar a uno en cada fiesta, como les explicaba antes, ¿verdad? Era la costumbre de soltar a uno. Pero de repente, a lo largo, se empezó a escuchar unos gritos desde la multitud que decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato dijo, ¿por qué? Si no ha hecho nada malo. Y empezó a escuchar más gritos y decía, suelten a Barrabás, suéltenlo. Y Pilato dijo, ok, ya es decisión de ustedes. Ustedes deciden que suelte a Barrabás y que a Jesús lo crucifiquemos. Ahora, hay algo de que te quiero explicar. El castigo máximo para la jurisdicción de Roma era la crucifixión. No era para los judíos. Para los judíos era que la persona muriera apedreada cuando había hecho algo malo. Pero como estaban bajo Pilato, entonces iba a morir en una cruz. Ese era el castigo máximo. Quizás hoy no sea ese el castigo máximo para alguien que hace algo malo, pero en aquel tiempo sí. Así que las personas gritaban y decían, crucifíquele a Jesús. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Lucas que inmediatamente Pilato lo entregó a los sacerdotes, ¿verdad? A Jesús. Y ellos colocaron ropas color morada y también colocaron una corona. Ahora, esa corona era como una burla. Era una corona que tenía espinas muy grandes, que eran bien difíciles de que no le lastimaran al Señor. Eran unas espinas que podían traspasar su piel. Por eso vemos ahí en la imagen de Jesús cómo se ve su sangre, su rostro desfigurado. ¿Por qué? Porque eso iba a penetrar dentro de su piel. Ahora, esta corona era como un acto de burla porque Jesús decía, yo soy el rey de los judíos. Así que fue colocada aquella corona sobre el cuerpo, sobre la cabeza de Jesús,
Y dice la palabra que en son de burla y por lo que Jesús había confesado, las personas que estaban afuera, que habían gritado, se arrodillaron delante de él, como reconociéndolo como rey, pero lo que le estaban haciendo era una burla. Y después lo quitaron aquella capa morada y fue su camino hacia lo que vamos a estudiar el día de mañana. Ahora, ¿saben? Es bien interesante ver que la envidia que en este caso tenían los sacerdotes llevó a que acusaran a Jesús por algo que él no había hecho, por algo que él nunca hizo, pero que sí tenía un propósito, que sí Dios tenía un propósito, y era traerlo a este mundo por ti y por mí, por amor a nosotros, que dice la Biblia, somos pecadores. Tenemos pecado, así como esos sacerdotes estaban ahí atacándolo, igual somos nosotros. Atacamos y decimos cosas que no son agradables delante de Dios. Y por eso Jesús sufrió todo lo que leímos el día de hoy. Maltrato en su cuerpo, escupidas en su piel, una corona que fue muy dolorosa poderla soportar. Lo latigaron, le pegaron en su cuerpo como un castigo a algo que él no había hecho. Y sabes, algo que yo puedo entender es que Jesús fue amable, que Jesús fue amoroso. Nunca él hizo algo que fuera desagradable delante de Dios. Él fue sin pecado. Él fue perfecto. Toda la vida de Jesús, cuando nosotros la estudiamos, encontramos la perfección de Jesús. Él es santo y Él es un Dios justo. Ahora, por ese amor y esa justicia y esa santidad de Dios, de Cristo, es que nosotros hoy podemos ver su gracia, su regalo extendido para cada uno de nosotros. Mañana vamos a continuar y vamos a ver cómo fue ese momento en el que Jesús fue crucificado, y vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron. Yo sé que la mayoría hemos visto acerca de la crucifixión, pero mañana es muy interesante porque vamos a ver cosas que en el Antiguo Testamento habían sido dichas que no iban a pasar en el cuerpo de Jesús y que al momento de la crucifixión sucedieron. Así que los invito a que mañana puedan estar con nosotros, y si hoy tienes a alguien a quien debes de pedirle perdón por haberle juzgado de una manera incorrecta, por haberle dicho cosas que no fueron agradables como lo hicieron los sacerdotes con Jesús, ve y arregla tu problema con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos, y que la envidia que sentían aquellos sacerdotes no esté por sobre el amor de Dios. Hoy vamos a decir este versículo, ¿verdad? Que encontramos ahí mismo en Marcos 11:62, de los versículos que estuvimos aprendiendo. Así que dice así el versículo: y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo, ¿verdad? Así que vemos cómo Jesús va a estar un día, va a volver un día por nosotros, pero lo vamos a ver sentado a la diestra de Dios. Así que el día de hoy hemos visto cómo el sacrificio de Jesús por amor a nosotros, recibiendo ese juicio que no era verdadero, se demostró para cada uno de nosotros. Así que con mucho cariño mañana vamos a estar esperándoles, vamos a poder aprender de nuevo una vez más el camino de Cristo hacia la crucifixión y resurrección. Gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos, gracias por aprender junto con mi familia acerca de lo que es la Semana Santa. Nos vemos.